De acuerdo con Bullard, la responsabilidad limitada es el mecanismo por el cual se pueden reducir los costos provenientes por la separación entre la propiedad y el control de la empresa. Existen 6 argumentos principales que utiliza Bullard para justificar su afirmación. Uno de ellos es que la responsabilidad limitada reduce el costo de monitorear a otros accionistas. El porqué es que ya que como estos accionistas no responden con su patrimonio personal, resulta irrelevante la identidad de los mismos. De igual manera, resulta sin importancia la solvencia de sus copropietarios inicialmente y por lo mismo el control es mucho más sencillo y mucho más económico. Una de las recomendaciones de Zúñiga para disminuir el incentivo de emprender en riesgos excesivos por parte de los administradores en compañías es imponer responsabilidad a estos además de la compañía en sí misma. La responsabilidad de los administradores es un riesgo adicional por el cual las empresas tienen que compensar a sus propios administradores. Claro, desde la perspectiva de la empresa, el pago a los administradores para que soporten el riesgo plantea algunos problemas. Sobre todo porque, dada su imposibilidad de diversificar el capital humano, los administradores no son eficientes en la asunción del riesgo. Por ello, las empresas tienen incentivos para eliminar la responsabilidad de los administradores, ya sea proporcionándoles una compensación o un seguro. El levantamiento de velo societario es uno de los diversos métodos que existen para disminuir el incentivo que genera la responsabilidad limitada de emprender actividades excesivamente arriesgadas. Sin embargo, también enumera 4 métodos alternativos para la reducción del riesgo moral. Estos son la imposición de un capital mínimo, un seguro obligatorio, la responsabilidad de los administradores y la regulación de la inversión de recursos. De acuerdo con Hansman y Crackman, existen intereses que pueden verse afectados con el acercamiento hacia el modelo estándar. Uno de ellos es el caso de los accionistas controladores. Estos suelen sucumbir ante 2 formas de manejo ineficiente. La primera es la maximización de su propio retorno antes que maximizar el retorno de la empresa en general, y la segunda es la retención para la reinversión de ganancias antes que su distribución. Usualmente, estos accionistas tienden a acumular el poder al ser mayoritarios, entonces las políticas que promuevan, por ejemplo, protección a accionistas minoritarios, contravienen sus intereses y, por lo tanto, obstaculizan su incorporación. Partamos de la tercerización. Supongamos, soy una diseñadora de modas que desea comenzar su propia marca de ropa. Para plasmar mis diseños necesitaré todo un proceso manufacturero, también proveedores y distribución. Estas 3 fases me implicarán costos de transacción más altos al ser cada uno un contrato individual. Adicionalmente, si no cuento con el capital suficiente para constituir mi negocio, tendré que solicitar un préstamo que implica ya intereses. Y aún si tuviera ahorros suficientes para iniciar con mi marca de ropa, el riesgo lo asumiré completamente sola. Ahora, supongamos, me asocio con uno de mis proveedores o con uno de los distribuidores. En primer lugar, ya compartimos el riesgo inicial. Estamos aportando a ambos una cantidad de dinero y no tengo que aportar el capital totalmente solo de mi parte. Solucionado este problema, también puedo comenzar a contratar personal para todo lo que implique el proceso manufacturero. De esta manera, es evidente que tratar con una persona jurídica resulta mucho más eficaz y sencillo al momento de comenzar un negocio. Si al momento de distinguir al capitalismo democrático de la tradición mercantilista de América Latina, distinguía las 3 características fundamentales de este último. La primera era el desplazamiento de la competencia económica sustituida por la competencia política. La segunda característica era considerar a la propiedad como un privilegio en lugar de un derecho. Y la tercera era tener en cuenta la ley como un reflejo de poder en lugar de un mecanismo de control del mismo. ¿Cuál es una compañía ecuatoriana que reunía estas características? Tomemos en cuenta el caso de la aseguradora Sucre, que si bien prestaba sus servicios tanto al sector público como privado, principalmente afianzó sus relaciones con el gobierno de entre 2013 y 2021, sobre todo porque aseguraba los sectores estratégicos del Estado. De acuerdo al portal periodístico Primicias, se llevó los mayores contratos con el Estado bajo adjudicaciones de modalidad de régimen especial. Esta consistía en realizar concursos en forma directa y sin la participación de otros oferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que afianzó mucho más sus relaciones con el Estado en lugar de seguir promulgando una mejora en la calidad de sus servicios para el público en general. Adicionalmente, el gobierno fue quien concedió el campo para que esta
empresa pueda continuar sus operaciones de una manera que actualmente ya se investiga como un caso de corrupción, evidenciando así un estado de mera legalidad en lugar de un estado de derecho, sobre todo por los profundos nexos que existían entre la aseguradora Sucre y sobre todo los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.